En este vídeo te voy a enseñar cómo convertir el cumplimiento legal de tu empresa y sus procesos digitales en una ventaja competitiva real, tanto si tienes una empresa tech, IA, SaaS o incluso si vendes productos o servicios. Esto te interesa, porque te gusta o no, ningún negocio está exento de cumplir. Y si el core de tu empresa se basa en datos, ya sea personales o clientes B2B, da igual, no puedes dejar esto a merced de improvisar. Por eso vamos a ir ahora a la pantalla y te voy a enseñar cómo pasar del punto A, una empresa totalmente frágil a nivel legal, al punto B, transformar el cumplimiento legal y tus procesos digitales en la mayor palanca de crecimiento de tu empresa. Una vez aquí en la pantalla, lo que te voy a enseñar es cómo transformar ese cumplimiento legal y tus procesos digitales en el principal o la principal palanca de crecimiento. ¿Por qué? El problema es que cuando no tienes un sistema legal bien montado, bien definido, las consecuencias no son abstractas. Hablamos de fugas de datos, sanciones reales, contratos que se caen, rondas de financiación que nunca avanzan. Hey, espera un momento. En la descripción te he dejado una carpeta de recursos legales totalmente reales, los mismos que yo utilizo con multinacionales y empresas tecnológicas muy conocidas cuando hay que poner orden en su cumplimiento legal, sin perder ni tiempo ni cometer errores, que incluye un protocolo de emergencia ante un requerimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, un protocolo ante denuncias de interesados y un protocolo ante fugas o brechas de datos. Segundo, una calculadora de riesgo legal en euros para entender el impacto económico que esto puede tener en tu negocio, el no cumplir con la normativa. Y por último, una checklist totalmente esencial para saber en pocos minutos si tu empresa está o no expuesta. Todo esto está en el primer enlace y tiene una descarga totalmente gratuita. Y si quieres hablar de esto más en profundidad y bajarlo al detalle conmigo, tienes el enlace a una consulta gratuita en el segundo apartado. Esto no va de teoría, va de cumplimiento legal, de establecer unos protocolos que hagan pasar a tu empresa del punto A, de no saber nada, al punto B, a tener una empresa jurídicamente muy sólida. Ahora seguimos con el vídeo. Te voy a poner varios ejemplos, pero por ponerte ejemplos que veo cada semana: sanciones, contratos perdidos y rondas paralizadas son los casos reales más recurrentes. En este caso vemos una empresa de marketing digital que recibió una sanción de 20.000 euros. ¿Por qué? Porque había configurado mal las campañas. Esto al final tenéis que entender que cuando una empresa ya nos llega con este tipo de sanciones, la única vía que hay es una vía administrativa, la cual tiene pocos recorridos y ya está la sanción. Entonces hay que prevenir antes de llegar a esta situación. Otro caso real: una empresa bastante en auge ahora perdió un contrato con otra empresa de corporate bastante importante después de 2 meses de negociaciones. Todo parecía que iba bien hasta que efectivamente entró el compliance, es decir, el departamento jurídico de la otra empresa, y les pidieron algo muy básico, que era justificar las bases legales de sus flujos de datos. ¿Qué pasa? Que ese era el core de su negocio, y ahí, como no lo pudieron justificar, fue cuando se cayó todo. No tenían ni los mapas de datos, no tenían contratos actualizados, no había trazabilidad de accesos ni de tratamientos. No era que estuviera mal, sino que simplemente es que no existía, no tenían nada. El resultado, ¿cuál fue? Después de 2 meses de negociaciones, tiempo y dinero perdido, la operación fue cancelada. Esto efectivamente no es un caso aislado. Esto va muy de la mano con esto que os cuento ahora. ¿Por qué? Porque muchas empresas no pasan la due diligence, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando entra el departamento jurídico a valorar esas empresas a nivel legal, pues tienen tantísimo número de contingencias, es decir, de cuestiones jurídicas relevantes que pueden afectar de manera determinante a la empresa, que no entran a comprarla, ¿vale? Entonces varias empresas lo que ven congelado, pues muchas rondas de financiación congeladas, porque cuando el inversor empieza a preguntar, muchas de estas pues no saben cómo se usan realmente o cómo usan ellos los modelos de IA, porque usan APIs externas, con lo cual no tienen control sobre eso. No saben ni tienen ningún protocolo de cómo proteger datos confidenciales. No saben quién accede realmente a la información clave de su negocio, si empleados, si directivos, no tienen eso bien trazado. Los activos intangibles no son suyos, son cedidos por terceros. Software, modelos, datos, nadie sabe de quiénes son. Entonces al final
el informe de compliance fue muy claro en este caso. El proyecto no es jurídicamente viable. Consecuencia, contrato cancelado, dinero perdido, y aquí está el error, que no es un problema real, o sea, legal, es un riesgo en el negocio que nadie quiso mirar a tiempo, porque esto se podía haber hecho con bastante antelación y se podía haber modificado todo este tipo de cosas. Cuando no reaccionas, lo que pasa es que el mercado te castiga. ¿Por qué? Porque ya hay muchos trenes que solo pasan una vez. Entonces, en este vídeo lo que sí te voy a explicar es, primero, por qué el cumplimiento legal ya no es algo opcional para ningún negocio ni del 2026 ni en los próximos 5 años, con todo el auge de la tecnología, aún menos. Te enseñaré, por supuesto, cómo posicionarte como una empresa sólida, confiable y sobre todo lista para trabajar con clientes de alto valor, grandes corporaciones y fondos de inversión. Cuando lleguen, llamen a tu puerta, no salgan corriendo. Lo que vamos a ver y veremos es cómo evitar las prácticas que están dejando fuera a muchas empresas a día de hoy, evitar los principales 3 errores que te he comentado al principio, que esto se traduce en también que tienen plantillas genéricas, políticas copiadas, procesos improvisados, inteligencia artificial sin respaldo jurídico o ético, y sobre todo el mítico que más me encuentro y típico es, no, si yo uso herramientas externas que tienen alto grado de seguridad y ciberseguridad. Por ejemplo, uso Google, uso Microsoft, sí, muy bien, esas empresas cumplen de forma independiente, pero tú la parte que te toca, por así decirlo, no cumples. Eso no funciona y nunca ha funcionado. Además, lo que veremos es por qué seguir tirando de todo este tipo de plantillas, políticas copiadas, sin un marco real ya no sirve precisamente para captar clientes o pasar due diligence, o no sirve sobre todo para escalar sin miedo a sanciones o sin pérdida reputacional, porque no es solo el miedo a la sanción, sino que el miedo a la sanción está ahí, pero eso acarrea una pérdida reputacional y daño de imagen de marca brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 90% del mercado no cumple bien. Entonces, si esto te suena, probablemente estés dentro de ese número. Entonces, antes de seguir, déjame enseñarte algo que creo que te va a ahorrar semanas de trabajo, y si tienes un departamento legal, valóralo con ellos, porque te he dejado en la descripción una carpeta de recursos legales totalmente reales, los mismos que utilizo con muchos de mis clientes que son SaaS, son empresas de inteligencia artificial, empresas tech, o incluso cuando quieren ordenar su cumplimiento normativo, sus procesos digitales, y no son empresas totalmente digitales, también les sirve. Y todo ello sin perder tiempo y sin improvisar. Va todo al grano. ¿Qué es lo que vas a encontrar dentro? Pues en primer lugar un protocolo de emergencia ante denuncias o requerimientos de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Esto para qué? Para saber exactamente qué hacer si recibes una queja o un requerimiento de información, una solicitud de derechos o una comunicación formal. ¿Vale? Nada de improvisar, este protocolo va al grano. Otro protocolo de emergencia en caso de fugas o incidente de datos. El documento que necesitas es este. ¿Para qué? Para reaccionar de forma ordenada, con roles definidos y pasos claros en el caso de que haya, por ejemplo, una brecha de seguridad en tu empresa. ¿Esto qué te va a condicionar o qué va a hacer? Que vas a evitar sobre todo sanciones y daños reputacionales. Por otro lado, esto te incluye una calculadora de riesgo legal totalmente actualizada. Es una herramienta para que puedas estimar el impacto económico de diferentes, en función de los diferentes incumplimientos que se detecte. Esto es lo que abre los ojos a cualquier CEO o dueño de empresa o departamento legal. Una vez que realizan esa calculadora, ven, les sale el resultado y dicen, pues esto no lo tenía tan bien. Entonces, es algo que puede aportaros bastante valor. Y por último ya, una checklist legal con protocolos esenciales. Es una guía totalmente práctica, nada de sacado de cualquier, no, es muy al grano y muy práctico para revisar en minutos si tu empresa tiene cubierto los mínimos legales en tema de protección de datos, tema de reglamento de IA, contratos, proveedores y seguridad de la información. Todo esto lo tienes, como te he dicho, en el primer enlace de la descripción.
y lo puedes descargar totalmente gratuito. Como te digo, no son PDFs totalmente vacíos, son recursos muy operativos pensados precisamente para empresas que quieren hacer las cosas bien y que no pueden permitirse pues fallar, sobre todo en este momento, en su estructura legal. Dicho esto, vamos a empezar los 3 pilares que veremos en este vídeo. En este vídeo vamos a ver 3 pilares fundamentales. Primero, cómo diseñar un sistema legal digital moderno que no se limite a documentación, sino que genere confianza a inversores, clientes, partners y evite sanciones y daños reputacionales. Después, los mecanismos de cumplimiento operativo que permiten convertir ese sistema en algo vivo, es decir, que no se quede ahí como papel mojado, sino que te ayuden a la gestión de los datos en tu empresa, la gestión de esas herramientas de IA, los contratos, qué tipo de contratos tengo que usar para uno u otros, proveedores, todo tema de ciberseguridad y sobre todo procesos internos. Y por último, cómo convertir ese marco legal, sobre todo en una ventaja real de negocio, porque muchas empresas lo ven como si fuese esto un stopper. Y nada más lejos de la realidad. Esto lo que te va a servir es que vas a aumentar cierres de clientes. ¿Por qué? Porque les vas a enseñar que tú a nivel legal y a nivel operativo no le suponen ningún riesgo contratarte. Vas a superar pues auditorías de grandes empresas, vas a reducir muchísimo los riesgos que el 90% de las empresas ni siquiera quieren ver, y sobre todo no vas a dejar tu negocio en manos de una posible sanción, un posible requerimiento o otra empresa que te quite contratos por precisamente no tener tú esto bien reflejado. ¿Por qué? Ahora te estarás preguntando, ¿y este quién es? ¿Y por qué deberías escucharme? ¿No? Y sí, en este punto, vale, efectivamente podrás preguntarte que por qué deberías hacerme caso. Pues yo me llamo Álvaro Rivera Escandón, soy abogado especializado en Derecho Digital y Protección de Datos y llevo bastantes años acompañando tanto a multinacionales muy conocidas como startups, empresas tech, empresas de herramientas de inteligencia artificial y SaaS a blindar legalmente sus procesos digitales. Estamos hablando de datos personales y no personales, IA y automatización y su regulación, contratos tecnológicos, propiedad intelectual, la gobernanza del dato y riesgos regulatorios. Además, pues he trabajado en fases de crecimiento que necesitan superar, o empresas que están en fase de crecimiento que necesitan superar efectivamente esas auditorías externas, rondas de inversión, o que se quieren integrar con otras empresas, y estamos hablando de que el core de su negocio son esos pilares que os he comentado. O sobre todo también ayuda a empresas a corregir riesgos legales que están comprometiendo operaciones críticas o que estás en un proceso en el que estás implementando nuevas herramientas y nosotros ayudamos a efectivamente reducir esos riesgos legales. Porque lo que necesita tu empresa desde el punto A a la C, he pasado por todos los procesos, por todo tipo de empresas, con lo cual lo conozco bastante bien. Y efectivamente compagino mi práctica profesional con la docencia. Soy profesor en el ICE, una universidad que forma abogados y equipos en este nuevo marco tecnológico y regulatorio, así como participo en numerosas charlas y eventos. Pero bueno, dejando esto un poco de lado, vamos a ver para quién es este vídeo y para quién no. Porque si este vídeo no es para ti, pues te lo puedes saltar directamente. Entonces este vídeo es para ti si eres CEO, COO, CTO o CPO, responsable legal o directivo de empresa y tiene como el core de vuestro negocio son los datos, usas herramientas de inteligencia artificial o quieres pasar al siguiente nivel a nivel legal, que lo uses como una palanca de crecimiento y da igual que seas una empresa de SaaS, de FinTech, HealthTech. Si la data que procesas y el tipo de cliente que tienes quieres aumentarlo sin reducir, sin que esto sea un stopper, tienes que ver este vídeo y sobre todo tienes que buscar que esto te va a ayudar, por un lado, a quien quiere aumentar ventas en clientes sobre todo de alto valor,
porque esto obviamente el valor no lo ve una pequeña empresa o un autónomo. A día de hoy no está viendo el valor de esto. ¿Quién ve el valor de esto? Pues eso, empresas ya con una reputación que no quieren verla dañada por contratarte o contratar tus servicios. Con lo cual, esto, si quieres aumentar ventas en clientes de alto valor, lo necesitas. Si necesitas superar auditorías o due diligence sin susto, es decir, sin que se caiga el contrato o sin que te aminoren mucho la compra de tu empresa, también puedes quedarte en este vídeo. Si buscas sobre todo reducir riesgos regulatorios, especialmente por ejemplo en el tema de inteligencia artificial con el nuevo reglamento, también es este vídeo para ti. Y si quieres generar confianza real en el mercado posicionándote como un referente y evitar sobre todo sanciones millonarias, este es tu vídeo. Tu objetivo tiene que ser, no tiene que ser cumplir por cumplir. Salir del paso con lo que hemos comentado, ¿no? Con una política de privacidad o improvisar procesos. No lo puedes dejar, tu negocio no lo puedes dejar en manos de eso, porque si no este vídeo, como te comento, no es para ti. Esto que te voy a decir, o esto que te estoy diciendo más bien, es la gran diferencia entre una gran empresa sólida y un chiringuito, algo que depende efectivamente de terceros. ¿Por qué el cumplimiento importa en 2026? Pues veamos las razones de por qué el cumplimiento es más crítico que nunca, incluso más que tener un departamento de marketing o de ventas, porque sin esto todo eso no vale para absolutamente nada. ¿No crees? Imagínate que eres la empresa del primer caso real, que te gastas muchísimo dinero en marketing y ahora recibes una sanción por el valor de 20.000 euros. Lo que has generado con esa campaña de marketing lo has perdido por otro lado. Entonces, vendes y luego no mantienes al cliente o haces que te multe, no tiene ningún tipo de sentido. En cuanto al marco regulatorio, cada vez se ha multiplicado, las sanciones también se multiplican, entonces vemos un marco regulatorio muy denso. Cada día están sacando nuevas guías, nuevos reglamentos, entonces es importante que el cumplimiento lo tengas bien definido para evitar todo este tipo de cosas. En segundo lugar, obviamente las empresas que te compran trabajan con grandes clientes y fondos, no trabajan con empresas que no tienen ni un mínimo de orden legal interno. Muchos contratos que he visto se están cayendo por fallos básicos. Falta bases jurídicas, lagunas en los contratos, uso incorrecto de proveedores, ausencia de mecanismos para detectar proveedores que realizan prácticas fraudulentas. La gestión de los datos y la IA efectivamente se ha convertido en un área totalmente estratégica, no solo legal. Y las decisiones que tomas sobre tu sistema legal pues determinan si puedes crecer o te frenas tú solo por no poner efectivamente las bases fuertes. Entonces, una cosa muy clara que tienes que tener es que el mercado no está saturado aún. Hay muy pocas empresas que tienen su cumplimiento digital bien montado, aunque digan lo contrario. ¿Esto qué es lo que hace? Que crea un hueco enorme. Quien lo haga bien hoy, obviamente tendrá ventaja competitiva durante muchos años, porque la tecnología, como sabemos, ha venido para quedarse. Entonces, ¿cuántas empresas tienes que reflexionar y ver cuántas empresas es como la tuya? ¿Cuántas empresas se dedican a lo mismo que tú? Muchas empresas siguen creciendo y creyendo que el cumplimiento es pues, una política web, un aviso legal, unas cookies, un contrato realizado con ChatGPT, 4 cláusulas, pero la realidad no es eso, la realidad es mucho más. ¿Cómo se premia el tener este cumplimiento legal bien definido? Pues efectivamente que si hay 20 empresas como la tuya y tú eres y estás dispuesta a trabajar con X marca o X empresa, tiene 20 empresas para elegir y la tuya es la única que está a nivel legal pues perfecta, que cumple con todo, la tercera empresa o la empresa que vaya a contratarte obviamente no quiere incurrir en riesgos legales o reputacionales por contratar tus servicios. Por muy bueno que seas, si no tienes el cumplimiento legal bien establecido, van a optar por otro competidor. Con lo cual, el 90% no cumple. Si tú tienes esa capacidad y eres de ese 10%, al final te vas a llevar ese contrato, vas a crecer mucho más
y los clientes que te contraten van a hablar mucho mejor de ti, porque tienes todo esto muy definido. Entonces, ¿qué es lo que se premia a día de hoy? Pues los sistemas consistentes. ¿Integrados en qué? Pues gestión de datos de tu cliente, cómo usas los datos de tu cliente, cuánto tiempo lo conservas, protocolos de actuación, los flujos de datos, la captación, por ejemplo, si haces captación de leads, también, los contratos de encargo de tratamiento, el uso de la IA y sus procesos, y cómo lo quieras, sobre todo, integrar en tu operativa. Hay cuántos grupos de WhatsApp hay con trabajadores, cuántos datos personales de cliente pasan por ChatGPT, cuántas contraseñas tiene tu equipo, cuántos tus clientes. Eso lo tienes que ver como si tu cliente al final tú le estás dando o tienes un alto nivel en tema de protección de datos con tus clientes porque custodias sus datos, sabes cómo usarlo, cuánto tiempo lo conservas. Ese cliente obviamente va a confiar mucho más en ti, va a saber que eres una empresa seria. Entonces el futuro del compliance o del cumplimiento normativo es operativo. No es decir que cumplo y ya está, poner en mi web que estoy cumpliendo con la normativa de protección de datos si realmente eso luego no se ve reflejado. Entonces, déjame explicarte ahora un poco la estructura del sistema con un ejemplo bastante simple que vas a entender. El cumplimiento básicamente es como un coche. La carrocería sería tu sistema de cumplimiento, tu reputación, tu estructura legal. La gasolina, pues todo el tema de tus operaciones diarias. Los datos que manejas, las guías que usas, los procesos, los clientes, los proveedores. El destino, pues sería obviamente crecer, cerrar más contratos, pasar esas auditorías o levantar esa inversión o pasar esa ronda de financiación. No puedes meter gasolina si no hay carrocería o si la carrocería no está bien montada. No puedes llegar a destino sin un sistema legal, obviamente, que soporte el viaje, ¿vale? Entonces tienes que tener eso en cuenta. Antes de atraer clientes y cerrar acuerdos con partners o presentarte ante inversores, necesitas una estructura legal mínima, que sea sólida, obviamente, pero que tenga un mínimo. No con un par de documentos sueltos, no con un par de contratos de ChatGPT o de Perplexity. Me refiero a eso, a que tengas un contexto bien consolidado y que tengas pues contratos blindados para clientes, que tu cliente vea tu contrato y diga, vale, voy a trabajar con este cliente, me ha enseñado este contrato, esto es una empresa seria. Para tus proveedores, pues si ocurre cualquier incidente, o incluso tus partners, que esos contratos pues que cubran el uso de esos datos, el uso de la propiedad intelectual, la confidencialidad, responsabilidad, límites al servicio claros. Después, por otro lado, sería acuerdos formales para la comunicación de datos entre empresas, especialmente, sobre todo, si manejas grandes volúmenes de información o integras APIs de terceros. Otro serían los protocolos internos, pero que sean protocolos internos reales y que sean operativos, no papel mojado, que definan pues quién accede a esos datos, cómo se documentan esas decisiones de inteligencia artificial, cómo se gestiona una brecha, cómo se evalúan a los proveedores. Por otro lado, la protección de tus activos intangibles. Oye, si tu software, tus bases de datos, tus modelos de IA, algoritmos, contenidos, marcas y procesos, si eso no lo tienes bien definido y no lo tienes bien cubierto y es el core de tu negocio, pues va a durar entre poco y nada. Y por otro lado, los flujos de datos mapeados y controlados, para que no dependas pues de eso, de improvisaciones ni de suposiciones del equipo técnico, porque esto me lo lleva una empresa externa. Si no tienes esta base, cualquier cliente grande, cualquier partner o cualquier ronda de financiación con inversión, con un inversor que atraigas, se te va a caer. En cuanto empieces un poco a revisar tu estructura y vea de verdad cómo tienes todo montado, vas a ver que efectivamente estás en un castillo con unos cimientos de plastilina. Y lo peor no solo es que cae en este caso, si pierdes ese contrato o esa ronda de financiación, cae tu facturación, sino que caerá tu reputación. Básicamente, para que me entienda, en cristiano, lo que nosotros hacemos es nos adentramos en tu negocio para saber, por un lado, qué hace realmente tu producto o tu servicio, qué datos usa, cómo los usa, cómo los obtiene, qué hace con ellos, qué riesgo
asociados a esa actividad tienes. Riesgos legales que existen en tu operación, básicamente. Las normativas que aplica, como he dicho, todas las empresas a día de hoy, la normativa es muy extensa. Entonces hay que estar sobre todo muy al día porque cambian de un día para otro. Los puntos rojos que existen a día de hoy y que pueden hacer que tu empresa caiga mañana. Sobre todo contratos y procesos también deben revisarse. Eso lo hacemos todos nosotros. Por ejemplo, qué IA utilizas en tu empresa y cómo encaja en el nuevo reglamento. Este checklist inicial, ¿qué es lo que hace? Nos permite tener todo el mapa legal claro pues, en pocas horas y a partir de ahí construir. Si quieres tener un sistema legal que obviamente no solo evite sanciones, sino que te permita escalar sin miedo, tienes dos opciones ahora mismo. En primer lugar, sería descárgate la carpeta de recursos gratuitos que te he explicado y que te he dejado justo en la descripción. Y si después, en segundo lugar, si después de revisarla veis que necesitas un sistema más profesional y que de verdad quieres implementarlo y no tienes la capacidad de ellos, tienes un enlace para agendar una llamada directamente conmigo. Ahí veremos si tu empresa efectivamente encaja en este tipo de proyectos que nosotros llevamos y que podemos ayudarte. Y sobre todo, qué paso deberías de dar para blindar tu negocio y tu ecosistema digital. Así que nada, soy, como te he dicho, Álvaro Ripérez, abogado especializado en Derecho Digital y Protección de Datos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.